Terriblemente arrepentida. Segundo a segundo yo no sé cómo ir a reparar yo. ¿Qué sucedió? No recuerdo, pero me arrepiento minuto a minuto, segundo a segundo. Bueno, señora Blanca Nelly, nosotros somos funcionarios de la Seguridad de la Policía de Cundinamarca. A comienzos del 2015, mientras las autoridades en Colombia le leían la orden de captura por el supuesto homicidio de su hija de 5 años, Blanca Nelly Camelo mostró cierto remordimiento. Dijo sentir dolor en su corazón mientras en su cabeza todo era muy confuso. Según la mujer, le costaba reconstruir lo que pasó ese día antes de que la menor fuera ingresada a una clínica de Bogotá con muerte cerebral. Su exesposo sí tenía el recuerdo claro. Según lo denunció, fue ella quien le propinó una brutal golpiza a la niña. Esto en Estados Unidos también, Andrea, se conoció de una joven que asfixió a sus 3 hijos varones porque el padre le prestaba más atención a sus hijos que a ella. En Bolivia, una mujer mató a su pequeño después de pelear con su cónyuge. Los infanticidios duelen al mundo entero. ¿Qué puede llevar a una madre a quitarle la vida a su propio hijo? Celos. Esta fue la razón que convirtió a Brittany Pilkington en la asesina de sus hijos. La estadounidense de 23 años capturada en Cleveland confesó que asfixió a sus 3 pequeños varones porque el padre les prefería y les prestaba más atención que a su otra hija. Uno a uno los fue matando. En abril del 2014, a Gavin, de 4 años. 3 meses después, al bebé Nile. Hace unos días, una llamada de emergencia al 911 desenmascaró que tras la desgracia de su familia estaba ella misma. Okay, how is this color? Is he bluish? I imagine he's probably bluish by now. Al otro lado del teléfono, Brittany explicaba que su bebé de 3 meses, Noah, no respiraba. Este era el tercer llamado que atendían las autoridades en menos de unos meses, en el mismo hogar y por la misma razón. Finalmente la mujer confesó su delito. Era ella la asesina. No te voy a mentir, estoy conmocionado, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Sin palabras, los casos de infanticidio conmueven y preocupan al mundo. En Bolivia, una manifestación bloqueó el pasado mes de julio la población de San Ramón para exigir la pena máxima para una mujer de 21 años que mató a su hijo de 1 año y medio. Ella confesó el delito y mostró el arma con la que terminó con la vida de su propio hijo. Se trata de una barra de fierro con la que golpeó 3 veces en la cabeza tras discutir con su esposo, de quien descubrió un acto de infidelidad con una prima de ella que es menor de edad. Y en Detroit, Michelle Blair mató a sus 2 hijos y metió sus cuerpos en el congelador. Los golpeó y sofocó según ella, porque los menores habían abusado sexualmente de uno de sus hermanos. En el juicio, Michelle negó cualquier tipo de remordimiento. ¿Qué hay detrás de esta mirada fría? Ahondamos en este terrible tema para la sociedad del día de hoy. Vamos a saludar a esta hora en Madrid, España, a José Miguel Gaona Cartolano. Él es especialista en psiquiatría forense. Él es también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. Señor Gaona, gracias por acompañarnos. Muy buenos días aquí en el continente americano. Allá ya estamos en la tarde, ¿verdad? Sí, estamos casi en la hora de almuerzo. Buenos días para todos, además para todos los espectadores y oyentes allí en Latinoamérica. Buen provecho entonces y lastimosamente amanecemos y almorzamos con este tema muy pesado para la sociedad, señor Gaona. Y yo quisiera empezar preguntándole si definitivamente, quizás es redundante o puede ser obvio lo que le voy a preguntar, pero una madre que atenta contra sus hijos tiene y conlleva un problema mental o es un momento sí, podríamos decir un momento de no lucidez, un momento de algo que tocó su corazón o su cabeza y cae en este problema, o es alguien que tiene ya un problema recurrente un problema mental. Bienvenido. Bueno, realmente no tiene por qué ser siempre un problema mental. En muchas otras ocasiones, por ejemplo, también hay un perfil de personalidad. Para que nos hagamos una idea, cuando hablamos, por ejemplo, de psicopatías,
tenemos la tendencia a pensar, un ejemplo, que solamente son psicópatas esos varones que aparecen en las películas, estos varones que matan a la gente, asesinos en serie, etcétera. Pero, por ejemplo, existe un perfil también de mujer psicópata que se caracteriza fundamentalmente por el mal cuidado de sus hijos. Esta es una de las razones. También hay otras razones, por ejemplo, como el síndrome de Medea, que aunque sea un síndrome, no quiere decir que sea una cuestión necesariamente que tenga que entrar dentro del terreno de la enfermedad mental, ¿no? Y suele ser una reacción, de hecho ustedes han dado alguna noticia parecida, como venganza hacia la pareja por un problema de infidelidad o por otro tipo de cuestión en el que se utiliza a los hijos como instrumento, como herramienta, y se les quita la vida con objeto de castigar a esa otra persona. Existe una tercera también, por ejemplo, tercera opción, que suele ser personas, mujeres que en un momento dado han tenido algún problema depresivo, por ejemplo, en ocasiones se acentúa, como ustedes saben, después de dar a luz, después de tener ese hijo, y que en un momento dado puede agravar la situación y quitar la vida también a ese hijo. Claro, eso es lo que se conoce, o muchos médicos hablan de la depresión posparto. Ahora, la madre, desde una perspectiva cultural, una perspectiva natural, constituye un elemento esencial en la crianza de los seres humanos, un elemento de protección. ¿Cómo evitar, le pregunto yo, que no solo no condenen el hecho de violencia a los niños, que se queden callados cuando, por ejemplo, las parejas están involucradas, sino que además sean ellas las que deciden terminar con la existencia de su hijo? Bueno, yo creo que entre otras cosas hemos desatendido bastante, por lo menos un fenómeno que está sucediendo en España, el tema de la violencia doméstica. Nos hemos centrado muchísimo, cosa que es muy importante, sin lugar a dudas, sobre el tema de la violencia sobre la mujer, que es un problema además a nivel mundial, sin lugar a dudas. Pero eso, sin embargo, creo que nos ha hecho descuidar a la violencia doméstica, a la violencia. En España, por ejemplo, tenemos un repunte también justamente de madres que acaban con la vida de sus hijos. Tenemos un problema también de violencia intrafamiliar, de hijos que agreden a sus padres, algo que por una serie de cuestiones que quizás merecen atención por otro programa, pero nos hemos descuidado muchísimo sobre este tipo de cosas. Realmente la violencia sobre los hijos, en España, por ejemplo, las estadísticas son tremendamente confusas. Nosotros llevamos una estadística en nuestro centro, en Neurosalus, en Madrid, tenemos prácticamente unos 30 y tantos niños que sepamos que han sido abandonados muchas veces, asesinados, que han muerto por manos justamente de su padre o de su madre, ¿no? Algo más de la mitad es por la madre, un 56%, pero prácticamente a proporciones iguales. Ahora, señor Gaona, yo quiero tal vez volver a lo que decía Rudy, usted también lo mencionaba, de esa depresión posparto, que a veces suceden esos abandonos o esos infanticidios en esa etapa, y quizás lo que se le aplica a la madre en ese momento, y sin justificación alguna, lo estoy diciendo, es la ley inmediatamente, ¿no? Ir presas, ir señaladas por la sociedad, pero ¿cómo está también el trato psicológico a una mujer, que usted mismo lo dice, una mujer que acaba de dar a luz, tiene un sentimiento especial en ese momento, y segundo, tal vez una mujer abusada por su cónyuge, una mujer maltratada, que puede desembocar en tantas cosas? ¿Cómo está en nuestra sociedad esa tensión sobre la mujer, que no solamente decir, bueno, ante un juez y 10 años en una prisión, separada de sus hijos, pero ¿qué pasa con ella? Efectivamente, muchas veces se tienden a despreciar otro tipo de factores que son sumamente importantes. Por eso la actuación justamente del psiquiatra forense y de los psicólogos que la atienden inicialmente es tan importante, porque son justamente los que van en un momento determinado a buscar esa línea, muchas veces casi invisible, ¿no?, divisoria, que estudia si realmente esa madre los ha matado por una venganza, los ha matado por algún otro tipo de cuestiones, o por el contrario, es producto de una enfermedad mental. No podemos olvidar también que en muchas ocasiones no es solamente el tema depresivo, porque parece que todos los depresivos se dedican a hacer cosas malas. También influye un factor de personalidad, inevitablemente. Hay depresivos que se dedican a la pintura y pintan con colores muy tristes, no necesariamente tienen que acabar con la vida de un hijo, ¿no? Las razones son tremendamente complejas, pero no es menos cierto que hay personas, obviamente también mujeres, que se encuentran inmersos en una verdadera guerra particular, ¿no? Esto es un concepto que mucha gente puede no entender, pero muchas veces la guerra es
esa guerra que a veces vemos a gente desesperada en los noticiarios de la televisión, que están realmente al límite. Muchas veces hay guerras individuales dentro de la propia casa de cada uno de nosotros. Y esa guerra individual puede llevar a una persona a cometer actos de locura. Porque hay dos vectores que hay que tomar en consideración cuando juzgamos este tipo de cosas. Una, sus capacidades cognitivas estaban en un momento dado conservadas, es decir, sabía lo que hacía, conocía lo que hacía. Y la segunda es sus capacidades volitivas, es decir, la voluntad. ¿Estaban conservadas también? Es decir, ¿era libre para poder escoger? ¿O hasta qué punto la situación o la enfermedad mental le imposibilitaba ambas cosas? Esas son las dos preguntas que siempre tenemos que hacer. Dialogando aquí en la mañana de NTN 24 con José Miguel Gaona, el especialista en psiquiatría forense, también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid. ¿Qué pasa cuando suceden estos casos dentro de un hogar? Cuando usted dice, cuando la madre resulta ser la persona que agrede a sus hijos y hay otros hijos que se quedan. ¿Cómo debe ser el tratamiento con ellos cuando se sabe que dentro de una familia hay víctimas y victimarios que son de su misma familia, de su misma sangre, de su mismo apellido? Bueno, en primer lugar, echamos de menos muchas veces procedimientos anteriores a la justicia, obviamente, que no haya llegado nunca mejor dicho, además la sangre al río, ¿no? Sino que haya habido una intervención. Creo que los asistentes sociales en este tipo de cosas, los psicólogos que trabajan con ellos, tienen algo muy importante que hacer en cuanto a una labor preventiva. En un número muy importante de casos de violencia doméstica en el que están implicados los hijos como víctimas, también están implicados problemas de alcohol, de consumo de drogas. No podemos olvidar este tipo de cosas. Por lo tanto, esa labor preventiva realmente, desde mi punto de vista, la que realmente es la más importante. Muchas veces tendemos a pensar siempre en los mecanismos propios de la justicia, ¿no? Pero realmente no se arregla prácticamente nada ya en los juzgados cuando ha ocurrido, como es lógico, algo. Y lo que tenemos que arreglarlo, evidentemente, es antes. Ahí los psicólogos, los psiquiatras, los asistentes sociales son justamente los que pueden llegar a prevenir un acontecimiento como este. Mil gracias a José Miguel Gaona Cartolano, especialista en psiquiatría forense, también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, por ayudarnos a entender, a ahondar en este tema que, como decía Ruth, duele a toda la sociedad. Mil gracias, señor Gaona, muy amable por su tiempo. Saludos a todo el mundo. Gracias, saludos también por allá, muy amable.